París, ¿no? Y nos va a hablar de conexiones entre geometría algebraica real y combinatoria. Entonces, bueno, adelante, Cristian. Muchas gracias, Maribel, gracias por la oportunidad de hablar aquí. Yo voy a hablarles un poco de geometría algebraica real y conexiones con la combinatoria. Yo creo que la combinatoria es una rama muy importante que apenas estamos redescubriendo, y creo que aquí es un buen lugar donde ustedes podrían aprender combinatoria. Entonces, ojalá puedan venir aquí a hacer seguir sus estudios. Entonces voy a hablar de tres cosas. Primero voy a hablar de algunos objetos que se llaman cuádricas. Después voy a hablar del problema 16 de Hilbert y unas técnicas novedosas que están apareciendo, que tienen un poco de haber aparecido, que ayudan a resolver este problema. Y después, si queda tiempo, les voy a hablar de otras cosas aún más raras y menos estudiadas, pero que se están usando para entender esto. Geometría algebraica real. Entonces, la primera parte voy a tratar de motivar la geometría algebraica real usando ejemplos. Entonces, K va a ser un campo a lo largo de toda la charla. K estrellita, le voy a quitar el 0 a K. Y yo nada más voy a hablar de cosas algebraicas. Como saben, podemos ponernos diferentes tipos de lentes y interesarnos por diferentes tipos de preguntas. Topológicas, analíticas, combinatorias, algebraicas, y aquí yo nada más voy a hablar de lo algebraico. Entonces no voy a decir algebraico, pero todo va a ser algebraico. Entonces, ¿qué es una K-variedad algebraica? Pues es algo muy fácil de definir. Agarren una familia de polinomios y se fijan en todas las soluciones comunes de esa familia de polinomios, en el espacio afín, o sea, en K a la n, ahí está. Entonces, se le denota BDS, si todos son homogéneos, ahí está la definición de homogéneo, que no es muy difícil de decir tampoco. O sea, si ponen una constante en cada variable, la constante sale con un cierto peso para toda constante no cero. Entonces, como ya se ha visto aquí el proyectivo, esta familia, estos conjuntos de ceros se pueden calcular en el proyectivo. Ahí está la definición algebraica y se llama variedad proyectiva. Ejemplos es si ustedes toman un conjunto que consta de un solo elemento. Esto tiene un nombre técnico, se llama hipersuperficie. Y pues todo polinomio tiene un grado, que es el exponente más alto que aparece sin un coeficiente cero. Y ese le dicen que es una hipersuperficie de grado D, donde D es el grado del polinomio. Si el grado es 1, pues si la dimensión del espacio es 1, esto es hacer geometría algebraica sobre cosas de dimensión 1, es encontrar raíces de polinomios. Y pues encontrar raíces de polinomios es algo que se estudia desde la primaria, la secundaria, ¿no? La fórmula cuadrática, raíces de polinomios cúbicos, etc. Si el grado, aquí fijé la dimensión n, si fijo el grado en 1, entonces los ceros de un conjunto de polinomios lineales se llama un espacio lineal o un espacio vectorial. Entonces los casos d igual a 1, n igual a 1 son los más fáciles, y estos los hemos visto desde que somos jóvenes, pero hay más. Voy a suponer que voy a trabajar con los reales. Voy a agarrar un solo polinomio porque agarrar varios ya es muy difícil. Entonces me fijo en el caso de un polinomio que sea irreducible sobre los complejos, o sea que no tenga raíces, que no se factorice sobre los complejos. Y ahora el n y el d los voy a variar. Aquí ya me fijé en los casos d igual a 1 y n igual a 1. Entonces vamos a subir la complejidad. Entonces, ¿qué pasa si hago n igual a 2 y d igual a 2? Es el siguiente caso.
Entonces ahora los ceros del polinomio se le llama una curva cuádrica. Cuádrica porque pues este es de grado 2, ¿no? Y curva porque es de dimensión 2. Entonces esto también lo sabemos desde la educación básica, son las secciones cónicas, la elipse, la parábola, la hipérbola. Y cuando digo que no hay elementos singulares, quiere decir que todos los puntos en este nivel, si el polinomio es irreducible, son los mismos, ¿no? Tienen una aplicación, tienen una recta tangente, no hay cambios bruscos en la geometría ni en la topología. ¿Qué sigue? Bueno, voy a fijar el n y me fijo ahora en d igual a 3. D igual a 3 ya es un caso que no todos han visto. Este probablemente todavía lo sigan viendo todos, pero este ya no. Cuando el polinomio es de grado 3, por ejemplo aquí está este monomio tiene grado 3, y se fijan en un polinomio de este estilo, pues ya hacer la figura ya no es tan difícil. Bueno, no es tan fácil, pero tampoco es muy complicado. Y ese dibujo pues se ve mucho en libros de matemáticas generales, pues es una curva elíptica que tiene esta pinta. Entonces las raíces, se ve que el segundo polinomio se factoriza, el segundo término se factoriza en 0, en 1 y en menos 1, ¿no? Y como tiene un término cuadrático, es simétrico con respecto al eje de las y, y ya está la imagen. Pero ahora tengo otro abajo que se parece mucho al de arriba. De hecho, la diferencia entre este y este es solo un signo. Este menos lo cambié por este más. Pero la pregunta cambia, la imagen cambia mucho. Porque ahora este polinomio es irreducible sobre R. Quiere decir que no hay raíces reales para este polinomio. Este polinomio siempre es positivo. Entonces solo tiene una raíz real que es el 0. Entonces cuando nosotros hagamos la imagen, pues va a quedar algo diferente, ¿no? Va a quedar algo con un solo cruce. Se pueden olvidar de esto y este pasa por el 0. Entonces ya aquí empiezan a aparecer singularidades. Las singularidades son puntos que se ven diferentes a los puntos comunes. Son un conjunto más pequeño y estudiarlos nos importa mucho, pero esto es otro tema, ¿no? Y aquí les pongo otros dos polinomios, este y este. Y si se fijan, los cuatro los escogí a propósito porque se parecen mucho. De hecho, nada más hay cambios de signo. Tienen la misma estructura, dos monomios. A veces hay un menos menos, menos más, menos menos, menos más. Pero estos ya son singulares. Quiere decir que va a haber puntos especiales. Y si los graficamos, entonces voy a hacer la gráfica del otro que les dije. Se ve así. Este es el ejemplo 1, el ejemplo 2. El 3 ya es diferente. El 3 ya se ve algo así. No, ya hay un punto que no se parece a los demás. Y el ejemplo 4 se ve algo así. Entonces la topología y la geometría de las variedades reales es interesante porque pues aparecen en casos patológicos como este. O sea, este tiene como que un punto aislado. Y en los complejos eso no pasa. ¿Y por qué en los reales pasa? Pues porque no son algebraicamente cerrados. Entonces, en particular, la geometría real es más difícil que la compleja, aunque se oiga raro, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, estoy fijando ciertos parámetros. El n, que es la dimensión del espacio, y el d, que es el grado del polinomio. Empecé con grado 1, luego grado 2. Estos son de grado 3. Y estoy tratando de ver cuál es la familia o cómo puedo distinguir los elementos que aparecen cuando fijo estos dos parámetros. Entonces ahora voy a variar no el grado sino la dimensión. Voy a fijar el grado d igual a 2, que son las cuádricas, por eso se llaman cuádricas afines. Y voy a variar ahora la dimensión, voy a ir de dimensión 2, 3, 4, 5, así a ver hasta dónde llego. Entonces en dimensión 3... ya tengo un caso más complicado, porque ustedes saben que una ecuación cuadrática en dos variables tiene a lo más 6 monomios, creo. 6. Y depende de cómo sean estos monomios, ustedes la llevan a la forma centro-radio, o eje mayor, eje menor, o
O sea, calculan, trabajando operaciones elementales en la ecuación, pueden ustedes darse cuenta de qué cónica es. Si es una elipse, un círculo, una parábola, una hipérbola. Aquí el problema es que ya hay más monomios, aquí ya son 10. Entonces en teoría podríamos también hacer este problema, ¿no? Dame una ecuación de 10 monomios y tratar de ver cuáles son las formas elementales a las cuales yo puedo llevar toda ecuación y que se parezca a una cierta ecuación de un cierto tipo, no, o sea, clasificarlas. Todavía se puede hacer, o sea, esto lleva tiempo, si se hace por métodos elementales, pero no es descabellado ponérselo a hacer. El problema es que ya cuando subimos el n, pues los monomios ya crecen mucho. Aquí está la cota superior para los monomios. Si n es 4 de entrada, ya aquí tenemos 6, aquí es 5, 30 entre 2 ya son 15 para dimensión 4. Entonces, mientras más arriba sea la dimensión del espacio, más monomios van a aparecer, más casos voy a tener y más difícil va a ser encontrar condiciones para clasificar. Y pues esto es geometría afín. Geometría afín significa que nuestros objetos no son compactos. Significa que nuestros objetos tienen hoyos y es difícil controlar la geometría global porque estos hoyos no nos permiten trabajar con cosas cerradas o compactas. Hay una frase por allí que dicen que hacer geometría o topología sobre cosas no compactas es como caminar con hoyos en el pantalón, que puedes vivir tu vida y todo, pero de repente se te salen las monedas, pues es molesto, ¿no? Pero a algunas personas no nos gusta compactificar, pero aquí lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con cosas proyectivas, es decir, vamos a agregar los puntos que le faltan a esto para que esto se vuelva compacto y vamos a atacar el problema de clasificación de las cuádricas. Lo que facilita la compactificación es que ahora todo se vuelve un problema de matrices. Ahora estas ecuaciones se pueden codificar con una matriz simétrica real de dimensión n, y pues el problema de clasificación de curvas algebraicas reales cuádricas en dimensión n se vuelve un problema de clasificación de matrices. Entonces aquí les digo que el polinomio se puede codificar con una matriz simétrica de la teoría básica de álgebra lineal. Como es simétrica y real, es diagonalizable. Entonces pueden encontrar dos matrices tal que las multiplican y esto es lineal, es similar a una matriz diagonal. La matriz diagonal consta de valores propios, positivos, negativos y ceros. Aquí están. Y pues aquí les digo por qué podemos hacer eso, porque intrínsecamente diagonalizar quiere decir hacer un cambio de coordenadas. Hacer un cambio de coordenadas no afecta o no debería de afectar la geometría de su objeto, porque lo que ustedes quieren es conocer el objeto, no su posición relativa en el espacio. Entonces proyectivizar resuelve muy fácil el problema. Álgebra lineal lo acaba de matar, y lo que dice es que toda cónica o toda cúbica, toda cuádrica se puede ver como los ceros de un polinomio con algún número de punto de coeficientes positivos, un número de coeficientes negativos, y estos satisfacen esta única restricción. Pueden poner tantos positivos y negativos, pero no se pueden pasar de la dimensión del espacio. Entonces ya casi acabamos, o sea, esta pareja es lo que estábamos buscando. Toda cuádrica proyectiva está definida por una asignatura. Este es el número de positivos, el número de negativos y la suma es el rango, ¿no? Pero en primera instancia podemos suponer que el rango es maximal, porque si no es maximal, eso quiere decir que están trabajando en un espacio más pequeño. Entonces, como les sobra mucho espacio, pues lo que hacemos es eliminar las dimensiones que no estamos utilizando y nos vamos a todas las dimensiones que utilizamos y ahí resolvemos el problema. Entonces ya el problema de clasificar cuádricas ya quedó. Son matrices de rango n+1 de signatura PQ. Todas sus cuádricas van a ser equivalentes a una de estas, después de que proyectivicen y cambien coordenadas. Y bueno, aquí ya hay un refinamiento, ¿no? Como f y menos f les dan los mismos ceros, pues nada más hay que contar la mitad de parejas.
O sea, la pareja menos 2, 3 les da lo mismo que la pareja 2, 3 o menos 3, 2, perdón. Entonces ya aquí está el número de, este es el número pi de n más 1, es el número de superficies cuádricas diferentes que tenemos para todas las dimensiones. Aquí es cualquier n. Entonces, para todo n más 1, todos estos son no singulares porque estoy suponiendo que el rango es maximal. Y pues hay ejemplos bien conocidos, o sea que lo primero cuando uno resuelve un problema es ver los ejemplos. Dicen, bueno, ¿qué pasa si trabajo con esta pareja n más 1, 0? Esto quiere decir que tengo n más 1 positivos, que pueden ser todos unos, y ningún negativo. Entonces, ¿esa ecuación cuál es? Esa ecuación es x1 al cuadrado más xn más 1 al cuadrado igual a 0. Perdón, igual a un r positivo, ¿no? Entonces, en este caso, perdón, aquí debe ser negativo. Entonces, en este caso, el chiste de que salga el vacío es que los cuadrados de números reales siempre son positivos. Entonces no hay soluciones para este caso. Y el caso en el que tengo n positivos y un negativo, es decir, en que este es positivo, pues esto es una n esfera. Entonces aquí ya pasan cosas raras, o sea, como que el vacío es algebraico. Esto en los complejos no pasa. En los reales pues es un poco más complicado. Y aquí está el primer ejemplo no trivial, que es para dimensión 3. Para dimensión 3 calculan ahí el pi de 3 más 1 les da 4. Entonces en teoría tenemos 4 modelos diferentes de cónicas, de cúbicas, cuádricas en RP3. Y pues están los que ya dijimos, ¿no? Está el vacío, está la esfera S2, pero aparte está esta pareja nueva que es cuando tienen 2 positivos y 2 negativos. Esa no es ni el vacío ni la esfera, es algo nuevo que se llama hiperboloide real. Y si se bajan a la categoría topológica pueden demostrar que su forma topológica es un 2-toro, o sea, una dona. No quiere decir que sus puntos se vean como la dona, quiere decir que existe una transformación continua que manda los puntos de esta cosa en una dona, ¿no? Y ahora vamos el problema que sigue, o sea, ya lo resolvimos para d igual a 2. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos d igual a 3 y ya está muy pesado este problema. De hecho, estas dos personas que fueron muy buenos matemáticos, Schlafly y Klein, avanzaron mucho en este caso. O sea, ellos dijeron, bueno, ¿cuáles son todas las cúbicas reales en RP3? ¿Cuántos casos o cuántos ejemplos o cuántos tipos diferentes hay? Y ellos resolvieron el problema. Dieron una respuesta concreta que es la suma conexa de un plano proyectivo más otra cosa. Y esta cosa puede ser una suma de 0, 1, 2 o 3 toros o una esfera. Entonces, aquí hay otra cosa, que la geometría algebraica real se conecta con la topología algebraica o la topología clásica. Todos estos conjuntos son dos variedades diferenciables compactas, pero pues son no conexas, porque aquí estamos diciendo que tiene 2 piezas. Entonces, pues seguimos elevando el grado. Para d igual a 4, hace 40 años se resolvió. Y para d igual a 5 hay algunos avances, pues no tiene mucho, tiene unos 20 años. Pero ya un polinomio de grado 6 en P3 ya es un problema que no sabemos nada, ¿no? Hay avances parciales para d igual a 6, 7, pero problemas de clasificación que tú digas, estas son todas las que hay, topológicamente, para el caso suave, nada más estoy hablando, o sea, cuando no hay este tipo de puntos. Pues son problemas muy difíciles y problemas que todavía no sabemos cómo entender. Pero el punto de esta observación es que son grados muy pequeños. O sea, no estoy hablando ni de 10 millones ni nada exóticos. De igual a 6 ya hay cosas que hacer.
Entonces ahora voy a ahondar en este problema. El problema ya lo redujimos a estudiar hipersuperficies de grado D en algún proyectivo. Puedes variar la dimensión del proyectivo y puedes variar el grado. Entonces lo primero, lo más fácil que uno puede hacer es estudiar objetos de dimensión 1. Entonces voy a centrarme en curvas planas, pero suaves. La parte singular ya es también muy complicada y es un tema aparte. Y pues aquí voy a introducir una parte combinatoria, que es lo primero que dio un poco de esperanza de resolver esto, que es el pegado de Biro. El pegado de Biro es una cosa combinatoria que permite estudiar la topología de las curvas reales. Esto no sirve para los complejos porque los complejos tienen sus propias herramientas. Los reales son especiales. Entonces, mi objetivo es mostrarles que esto tiene mucho que ver con la combinatoria en general, no en particular. Lo que queremos hacer es agarra un grado, un proyectivo y estudia todas las posibilidades de curvas o de variedades allí. Entonces hay dos formas o dos cosas que se pueden hacer. Una, puedes decir, ok, si tiene grado 7 no puede tener 3 proyectivos. Ah, ok, es una prohibición. Y ya avanzaste el problema porque ya dijiste que no pueden ser de alguna forma. Otro enfoque es, bueno, si tiene grado 8, aquí tienes una que tiene 3 proyectivos. Muy bien, entonces avanzaste el problema porque exhibiste un nuevo miembro de la familia. Y esto es una filosofía que se repite en combinatoria, o si le quieren llamar matemática discreta. En general ustedes agarran una familia de objetos, gráficas, lo que sea, y ustedes quieren decir, ok, ¿cuántos diferentes hay? O si son de esta forma, ¿cómo son? Si no tienen esto, ¿qué propiedades tienen? Entonces, en general, estas dos formas de atacar el problema se repiten en la combinatoria. Por ejemplo, aquí hay dos teoremas famosos de gráficas y el de matroides. El de gráficas dice que ya se mencionó en la mañana. Una gráfica es plana, o sea, se encaja en el plano sin autointersecciones. Si no contiene una subgráfica que sea subdivisión de la completa de 5, la bipartita 3-3. Ese es un ejemplo de prohibición. Te está diciendo que un objeto satisface una propiedad si no tiene ciertas características. Y se parece mucho a un matroide, que es otra cosa combinatoria, otra cosa discreta. Se puede representar o viene de algo sobre F2 solamente si no tiene algo, ¿no?, adentro, que se llama U24. Entonces, aquí hay un ejercicio en teoría de gráficas que me gusta mucho porque es muy fácil de atacar. O sea, inclusive se puede agarrar una servilleta, un papel y empezar a atacarlo y te atrapa porque son problemas muy, muy fáciles de enunciar y fáciles de aprender. Agarran una gráfica que es una familia es un conjunto de vértices y aristas. Su género se define así. Obviamente pues, la pido conexa, ¿no? O sea, que no tenga varios pedazos. Y el grado del vértice pues es el número de aristas que convergen. Es un objeto muy fácil de entender. Y aquí hay un problema: calcular todas las gráficas con restricciones. Por ejemplo, ustedes pueden decir que tengan género 2. ¿Cómo son todas las gráficas que tengan género 2 o género 3 o género 4? Aquí está la definición de género, no es nada exótico. Es el número de aristas menos el número de vértices más 1. Y esto los trae la gráfica, ¿no? O por ejemplo pueden preguntarse cómo son todas las gráficas con un vértice de grado 3, o que no tengan vértices de orden mayor o igual que 4, o que tengan género 3 y un vértice de género 3. Y son problemas que pues no tienen una aplicación, pero sirven para entender los problemas de clasificación en combinatoria. No hay nada raro aquí, o sea, es un problema muy, muy natural que un matemático se podría hacer. Las motivaciones son diferentes, pero el problema ahí está.
Y después le pueden meter una segunda capa de abstracción, pueden decir, bueno, ya las clasificaste todas y ahora voy a considerar que dos son las mismas, si puedo reetiquetar los vértices y hacer una y que se parezca a la otra. Eso se llama un problema de clasificación de familias de isomorfismo, de familias de lo que ustedes gusten, pero estos problemas ya se parecen mucho a problemas de investigación actuales y el punto es que no se necesita nada para introducirlo, ¿no? No se necesitan conceptos abstractos ni nada. Entonces, ¿por qué lo puse? Pues porque en geometría algebraica real el problema, este problema se interpreta así. Agarran una superficie proyectiva suave de grado D y cuáles son las posibles formas que puede tener esta cosa. Entonces, cuando n es igual a 3 y el grado es 2, ya lo resolvimos en la sección pasada, les dije que era o el vacío, o una esfera, o un toro. Si n es igual a 3 y d es igual a 3, es el resultado de Klein y Schlafly, que es una suma de un proyectivo con un toro o una esfera. Entonces, el problema 16 de Hilbert es uno de los problemas famosos del milenio, y era el 16, y él preguntaba, ¿cuáles son las posibles topologías de una hipersuperficie proyectiva suave real? Y en particular era una curva de grado 6. Agarran un polinomio real en dos variables de grado 6, lo resuelven y ven qué diferentes formas puede tener eso. Bueno, eso no estaba resuelto en 1900 y se tardaron algo. De hecho, ahorita voy a ver un poco la historia, pero aquí está el problema, ¿no? Tomo un polinomio real de grado D, calculo sus ceros aquí en el proyectivo, y hay un teorema que es como los teoremas que puse hace rato, de prohibiciones o de ejemplos. Este teorema te da las dos cosas. Te dice que estos objetos tienen a lo más este número de piezas, componentes conexas, y te dice aparte que para todo n que esté entre 0 y este número, tú puedes encontrar un polinomio que tenga estas piezas. Entonces te dice, la prohibición te dice no puede tener más, y la existencia te dice para todo que esté aquí existe uno, ¿no? Que te da esto. Entonces aquí está el problema. Para d mayor o igual a 3 y un número aquí, calcular todas las posibles configuraciones de estos pedazos. Ahora, aquí es donde entra la combinatoria, porque la geometría ya no va a jugar un papel por lo siguiente. Cada una de estas componentes, dependiendo del n, puede ser de dos tipos. Si el n es par, o sea, si el d es par, si el grado es par, cada SI es un círculo. Entonces ya no les interesa ni la longitud del círculo, ni la posición. Lo único que sabemos es que es un círculo y así lo vamos a tratar. Y si su grado es impar, por ejemplo 3, 5, 7, entonces aparte uno de estos va a ser una recta. La pregunta aquí es ¿por qué? Bueno, es por el grado. Si el grado es par, todas las componentes de homología son triviales, y si el grado es impar, hay una componente de homología no trivial y por eso aparece la línea. Ahí les repito el problema, pero ahora ya no es geométrico, ya es combinatorio, porque ya tengo n círculos y los tengo que acomodar en el plano. Entonces, ¿por qué digo que para n igual a 3 ya está resuelto? Porque fue el ejemplo que les puse al principio. Les puse esta curva. Esta era y cuadrada igual a x por x menos 1 al cuadrado. X menos 1 por x más 1. Y había otra que era esta, que era y cuadrada igual a x por x cuadrada más 1. Entonces, para d igual a 3, si hacen ese cálculo, le sale 0, 1 o 2. El 0, pues obviamente no me interesa porque es vacío, quiere decir que no hay soluciones reales. El 1 es como el grado es impar, tiene que aparecer una línea, aquí ya apareció.
Y el otro caso es cuando tengo dos componentes, entonces aparece a lo más una línea y aparece un óvalo. Y pues esto es lo mismo si pongo el círculo aquí o lo pongo acá. No importa dónde lo ponga, es lo mismo. Entonces en ese caso ya cabe el problema. Ahora hay que ir para d igual a 4. Esta es la solución del caso d igual a 4. Perdón, ahí es d, no es n. Como d es igual a 4, no hay líneas. Y si calculan ese número que está arriba, les va a salir 4. A ver, nada más para probar. 4 menos 2, 2 por 3, 6 entre 2, 3 más 1, 4. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo acomodar 4 círculos en el plano y que eso venga de algo algebraico? Esas son todas las respuestas. Pero hay más configuraciones de n círculos en el plano, donde n es a lo más 4, que estas. Lo que estoy diciendo es que las que no están allí no vienen de algo algebraico. Por ejemplo, esta. Ahí tengo eso se llama un nido. Este nido son 4 círculos en el plano, no se intersectan, pero es imposible encontrar un polinomio de grado 4 real que se vea así. Y un método de construcción es perturbar curvas singulares, por eso también nos interesan las singularidades. Por ejemplo, voy a hacer el último caso. ¿Cómo construyo una curva real que tenga esa configuración? Pues vean cómo lo voy a hacer. Empiezo con dos elipses, pues esta es de la forma y cuadrada. Bueno, esto es un polinomio de grado 2, ¿no? Porque es una elipse. Este es un polinomio de grado 2, porque es otra elipse. Entonces, si formo el polinomio h de xy igual a f por g, es un polinomio de grado 4, porque el grado se multiplica, se suma. Pero es singular porque tiene puntos que no se ven como los demás. Esos 4 son singularidades. Entonces lo que hacemos para recuperar ese ejemplo de allá es perturbar esta curva singular. Y perturbar quiere decir que tengo derecho a suavizar esto. Lo borro y lo uno. Y ya se ve como la figura 4. Esto es un poco lo que hace la técnica de Viro. Esto que parece juego, pero se puede hacer, está formalizado. Y bueno, aquí ya nada más digo qué pasa para n igual a 7. Y bueno, la tarea es resolverlo. Para d igual a 5, perdón. Para d igual a 5, este es d igual a 4. D igual a 5 todavía se puede. Pero d igual a 6 se tardaron 70 años en resolverlo. Lo resolvió este ruso Gudkov. Y d igual a 7 tiene 40 años, ¿no? Y pues supongo que ustedes dirán, bueno, en 40 años ya deberíamos de haber avanzado algo, ¿no? Y pues la respuesta es que no. Seguimos atorados en el caso de igual a 7, entonces ese es un problema muy difícil. Pero es un problema combinatorio. Aquí no hay nada de polinomios, ni nada de geometría, ni nada de ideales, nada. Simplemente te estoy diciendo cómo acomodas círculos en el plano que vengan de un polinomio. Por eso digo que es muy combinatorio. Entonces aquí viene lo que hizo Viro. En el 83 hizo una técnica que se llama el pegado, que básicamente es hacer esto. Agarras una curva con singularidades bonitas, que son puntos dobles, y después te mueves en el espacio de polinomios reales, y la curva se te va a deformar continuamente. Y lo que va a hacer es que estas intersecciones se van a suavizar. Pero el chiste es que lo tienes que hacer con cuidado si quieres obtener una respuesta interesante, porque por ejemplo, imagínense que regreso a mi curva singular.
Entonces la deformación que elegí para que me salieran los 4 óvalos fue muy particular, porque yo también puedo haber hecho esto. Esa ya tiene menos componentes conexas, tiene 3. Entonces, es un juego, pero tiene reglas. Y aquí les doy un ejemplo más interesante. Este ejemplo ya es importante porque el grado es muy alto, es grado 6. Entonces la misma pregunta, ¿cómo puedes acomodar 6 círculos o 11 círculos porque el grado es par? En el plano de tal manera que venga de un polinomio. Estas son las curvas maximales, es decir, son las que tienen 11 óvalos. Y lo que les está diciendo esta teoría del pegado, que ahorita les voy a explicar, dice que estas son las únicas configuraciones de 11 círculos algebraicas, que no hay más. Y lo que hizo Viro fue perturbar 3 elipses. En vez de 2, agarró 3, producto de 3 elipses me da grado 6, entonces estoy en el buen grado, y pues el trabajo fue justificar ese método. Y aquí pues el chiste es que Viro lo que hizo fue agarrar papel logarítmico. Papel logarítmico era algo que los viejos usábamos en la práctica de laboratorio para graficar funciones que crecían muy rápido. Yo supongo que ya no se usa. Entonces cuando ustedes grafican un polinomio en papel logarítmico, se ven cosas como si fueran funciones lineales a pedazos. Lo que Viro hizo, se dio cuenta, dijo, ok, lo voy a hacer, voy a formalizar esta observación y voy a agarrar la imagen de las curvas bajo el logaritmo y lo que me dan son líneas quebradas. Esas líneas quebradas es el método de pegado. Y bueno, el método de pegado es lo que le dio una gran relevancia a lo que es la geometría tropical, porque después se vio que el pegado se podía reformular en estos términos. Entonces aquí esto es lo que es la tropicalización. La tropicalización básicamente es llevarte un objeto continuo, un objeto que tiene relleno, o que tiene geometría, o que tiene cosas ahí raras, y aplicar un proceso límite de tal manera que se rompa en un objeto que ya no tenga relleno. Esto se supone que es una línea continua, o sea, no es gordita, ¿no? Como estos dos. Entonces lo que hace la geometría tropical es una forma de llevarte algo algebraico o algo continuo a algo discreto. Y el proceso es un proceso límite. Entonces lo que se hace es agarrar una curva, como los polinomios que les puse, se le aplica una operación que se llama la amiba, que es muy fácil de definir. Agarran el módulo de z, el módulo de w, que es z por z barra raíz cuadrada, le aplican el menos logaritmo y eso lo que les da son estas figuras. Entonces si ustedes agarran una línea, por ejemplo y igual a ax más b, resuelven esta ecuación en C2 y luego le aplican este proceso, lo que van a ver va a ser una figura así. Y como tiene tentáculos, por eso se le llama amiba. Entonces el chiste es que después esto se lo llevan con un proceso límite y al final lo que ven es una gráfica de este estilo. Y esto es lo que se llama una curva tropical. Una curva tropical aparece como una degeneración de algo clásico. Pero esto ya no es geométrico, esto es combinatorio. Y la idea de Viro fue usar este tipo de cosas para hacer este tipo de cosas. Entonces, para recapitular lo que hicimos en este capítulo, que creo que sí me va a alcanzar a decir algo de lo último, es que el problema 16 de Hilbert motivó esta tecnología y esta tecnología se ha aplicado a otros problemas reales.
Entonces, lo que hace la geometría tropical, en particular aplicada en la geometría real, es mandar un problema geométrico a uno combinatorio, resolver el combinatorio y regresarte al problema geométrico. Y ya rápidamente les voy a dar otros ejemplos en los cuales la combinatoria se puede aplicar a la geometría algebraica real. Hay otras aplicaciones de la combinatoria a otras ramas de la geometría algebraica, pero aquí yo nada más les voy a hablar de la real, porque la real no está muy estudiada. Hay mucho que hacer todavía. Entonces, algo que a mí me gusta mucho es la geometría enumerativa. La geometría enumerativa es, ustedes ponen una condición y les interesa contar cuántos objetos de la geometría algebraica satisfacen esa condición. Claro, quieren que la cantidad sea finita y no cero para que tenga sentido contarla. Entonces, el problema más básico de geometría enumerativa es el de cuántas líneas pasan por dos puntos. Pues una. Otro problema es cuántas cónicas pasan por 5 puntos. Ese ya no todo el mundo lo sabe. Entonces, si yo digo, bueno, pongo 2 puntos en el plano, ¿cuántas curvas de grado D igual a 1 pasan por esos 2 puntos? Pues una, ¿no? Inclusive creo que es un axioma, ahí está. Ahora agarren 5. Y yo me pregunto cuántas curvas de grado 2, o sea, cónicas, reales, pasan por 5 puntos. Este problema pues no es muy conocido, pero la respuesta es 1 también. Otro problema, me voy para 9 puntos. Pongo 9 puntos en el plano. Y me pregunto cuántas cúbicas pasan por 9 puntos. La respuesta es otra vez 1. Esos problemas son siempre 1 porque es la dimensión del espacio de parámetros de curvas de grado D. Y pasar por un punto es cortar por un hiperplano. Los hiperplanos se cortan transversalmente y les da una única solución. Esa es la respuesta detrás de esto. Pero hay otras preguntas. Por ejemplo, yo puedo decir cuántas cónicas con un nodo pasan por 8 puntos. Y me va a salir algo así como... Y ya este problema pues ya no es fácil. Entonces la geometría enumerativa, y aquí está el problema que les acabo de decir. Fijan una configuración y se preguntan cuántas curvas pasan por allí. Agarran un grado, un género, entre este número y este número, y aquí está este número, ¿no? NDGP, el número de curvas de grado D y género G que pasan por allí. Y si sus números D y G satisfacen esta ecuación, este número es finito. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántas líneas pasan por un punto, pues ese número no es finito. Es todo un proyectivo. Entonces hay que encontrar bien la cantidad para que tenga sentido contar. Entonces aquí ya se empieza a ver por qué lo real es más difícil. Si ustedes formulan este problema en los complejos, cualquier configuración que ustedes pongan, el número de curvas que pasan por ahí complejas no depende de cómo acomoden ustedes los puntos. Pero si son los reales, es un problema increíblemente difícil porque sí depende. En ciertas situaciones, obvio, en las situaciones que les puse cuando la respuesta es 1, pues no depende porque es un número de intersección. Pero en este tipo de problemas, por ejemplo, si yo acomodo los 8 puntos de una forma, puedo obtener una respuesta, y si los acomodo de otra forma, puedo obtener otra respuesta. Entonces, pues la gente se pregunta por qué en los complejos no cambia y por qué en los reales sí. Y pues eso se llaman unos invariantes, se llaman los números de Belchanger, creo.
Y pues para los que saben son los análogos de Gromov-Witten en los reales. Gromov-Witten son los complejos. Y aquí está este problema se resolvió usando combinatoria. Y se llaman unos diagramas en piso. Son ciertas gráficas sin ciclos con algunas características particulares. Una función de peso. Y el teorema es que si ustedes le asignan una multiplicidad a estos diagramas, que parecen como pasteles de varios pisos, son gráficas como de este estilo. Por ejemplo, es un diagrama en piso de grado 4. Entonces, si ustedes cuentan estos bichos, les da la respuesta. Entonces, otro problema en donde la combinatoria resolvió un problema de geometría algebraica. Otro problema es la gonalidad. Si ustedes tienen, aquí está la definición, tiene una curva. La gonalidad es el grado más pequeño de un morfismo a la esfera. Entonces, ustedes tienen una curva algebraica, se fijan en todos los morfismos a la esfera, va a haber uno que tenga la menor cantidad de preimágenes, ese se llama la gonalidad. Y el chiste es otro problema, ¿no? Calcular la gonalidad de curvas reales que estén en una superficie real. Y aquí también hay otro objeto combinatorio que se llaman los dibujos de niño o de Sand-and-Fan. Los introdujo Grothendieck en el 84 y son ciertas gráficas, 4 coloreadas, pero no solo los vértices se colorean, también las aristas se colorean. Y cuando ustedes, es el mismo principio, definen unas gráficas con más cosas, demuestran que su problema está codificado combinatoriamente por esos objetos raros, cuentan o trabajan con el objeto raro y resuelven el problema original. Aquí es un poco más esotérico porque este concepto tampoco es muy estudiado. En geometría estoy hablando, en aritmética sí es muy estudiado. Se llaman los dibujos y son ciertos encajes de gráficas en superficies. ¿Qué tiene que ver con los problemas de topología que se vieron en la mañana, ¿no? ¿Cómo encajas superficies o variedades o espacios topológicos en otros y qué propiedades del espacio ambiente te da ese encaje? Aquí es encajar gráficas en superficies y esos encajes te dan propiedades tanto del espacio ambiente como de la gráfica misma. Entonces esto es nada más anuncio para que sepan que hay una teoría que se llama dibujos de niños y los dibujos de niños no son un chiste, es una teoría matemática que sirve para hacer geometría algebraica real. Y aquí hay una definición de hace 17 años, es una digráfica que la pueden encajar en una superficie orientable, aquí se me olvidó, y estas condiciones, ¿no? Y yo creo que sería todo. Gracias. ¿Preguntas? Ok, creo que no hay preguntas. Muchas gracias. ¿Ah, sí? Solo el trabajo de Viro se usa solamente para singularidades que son puntos dobles. Sí. ¿No se puede extender para otros? Sí se puede extender. De hecho, Shustin ya extendió el trabajo de Viro para singularidades muy feas. Pero es un trabajo muy, muy reciente. ¿Dobles se refieren a cruces? ¿Perdón? Con puntos dobles. Ajá, puntos dobles es un cruce y es la singularidad más fácil. Después de allí puedes imaginarte otras cosas muy feas. Por ejemplo, un punto cuádruple que tiene doble tangente y doble tangente. Entonces casi cualquier cosa fea anudada ahí en un punto que te imagines es posible y esas ya son muy complicadas de entender. ¿Alguna otra pregunta? También se está trabajando en campos finitos, o solo los reales y completos. ¿Qué cosa? Las singularidades. Ah, sí.
No, lo que pasa es que aquí cuando tienes ciertas singularidades, la combinatoria te ayuda a entender los objetos que están al ladito. Pero si te vas singularidades más fuertes o más feas, ya no es muy fácil ver cómo te puedes mover para entender tu objeto. Pero el objeto de mi charla no fue las singularidades, sino aparecieron ahí porque intervienen en el problema, pero estudiar singularidades sí está muy, muy activo y es difícil. ¿Preguntas? Gracias.